Bien, bienvenidos a la segunda clase correspondiente a el Overall Equipment Equipment. El objetivo de esta clase, más que todo, es poder determinar esos errores que se suelen cometer en la industria a la hora de la estimación de este indicador. Entonces, esta clase es práctica, a diferencia de lo que hemos venido desarrollando a lo largo del curso, que vemos 3 clases teóricas y después apalancamos con una clase práctica. Evidentemente estamos desde el punto de vista netamente cuantitativo y vamos a desarrollar esta clase precisamente con el objetivo de poder limar esas asperezas, si cabe el término, y no cometer los errores que se suelen cometer a la hora de la medición de este indicador. Ok, entonces en la descripción del caso podemos decir que el presente apartado es para realizar todas las estimaciones previas al cálculo de la OE. De esta manera se pretende conocer los errores más comunes a la hora de desarrollar el indicador OE. De igual manera, con esta estimación previa se estudia las consideraciones pertinentes para la posterior comparación de resultados, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a la resolución del caso. Fíjense que comenzamos con este apartado donde tenemos esta ventana donde hablamos acerca de los tiempos operativos de una jornada laboral. Entonces, fíjense que podemos tener jornadas laborales de 8 horas, acá sería de 12 horas, y podemos tener acá tiempos operativos por turno, 2 turnos de 8 horas, 3 turnos de 8 horas y jornadas laborales de 12 horas continuas de trabajo o 2 turnos de 12 horas por el concepto que se esté llevando, ¿ok? Entonces, en los tiempos operativos, fíjense que tenemos tiempo operativo jornada laboral, 8 horas, tiempo operativo, 8 horas al día, 24 horas al día y 24 horas al día. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 turnos de 8 horas y aquí hay 2 turnos de 12 horas. Bien, entonces aquí es muy importante el manejo de las unidades. Fíjense que 8 horas diarias es igual a decir 480 minutos al día. 3 turnos de 8 horas es igual a decir 1440 y 2 turnos de 2 horas es igual a decir 1440 minutos al día. ¿Por qué hago esta relación de 3 turnos de 8 horas y 2 turnos de 12 horas? Porque siempre hay un pequeño desperdicio de tiempo entre los cambios de turno. Evidentemente, si durante el día tengo 3 cambios de turno, voy a tener ese indicador de desperdicio más alto que si tengo 2 turnos de 12 horas, es decir, 2 cambios de turnos por día. ¿Ok? Llevado a segundo, 8 horas, una jornada laboral de 8 horas son 28.800 segundos al día, mientras que jornadas de 12 horas, 3 turnos de 8 sería 86.400 segundos al día, de igual manera que si trabajáramos 2 turnos de 12 horas serían 86.400 segundos día. ¿Ok? Entonces, aclarado todo este tiempo, todos estos conceptos de tiempo que son importantes y como les dije al inicio de la clase, son errores comunes que se suelen cometer a la hora del desarrollo de estos indicadores. Ahora vamos a conocer lo que son los suplementos estándares. Suplementos estándares responden a ese tipo de suplementos que siempre van a estar presentes en nuestros cálculos, es decir, que están presentes en Venezuela, en Perú, en Colombia, en todas partes del mundo. Entonces, generalmente va a variar por el tipo de industria. Es muy común encontrar que los suplementos estándares sean 5 minutos charlas de seguridad, algún descanso que esté hecho convenido por contratación colectiva, un segundo descanso, 6 2 turnos, el almuerzo y otros suplementos variables que son paradas sindicales, mala operación, cambios de materia prima, cambios de piezas, cambio de especificación, etcétera. Y hay distintos suplementos de mantenimiento, parada de mantenimiento preventivo, parada de mantenimiento correctivo, reproceso, pruebas por alguna instalación, falla de servicios industriales, espera de repuesto, intervenciones predictivas, mantenimiento mayor, etcétera. ¿Ok? Y todo eso son el tiempo de variable, tiempo de desperdicios variables. Van a depender netamente, por supuesto, de la relación que estemos haciendo. Pero estos suplementos estándares que voy a estar acá señalando, vamos a ponerle este color moradito y ponemos las letras negras, siempre van a estar presentes, ¿ok? Son convenidos por la Organización Internacional del Trabajo y las políticas internas de la empresa. Los suplementos que van a variar son los suplementos variables, que van a depender. Una parada sindical no está expuesta, no está normalizada en ninguna de las tablas conocidas, sino que va a depender netamente de la situación sindical que se esté manejando, que son bastante complejas en algunos de los casos, ¿ok? Entonces,
Entendiendo esto, fíjense que tenemos los tiempos operativos. Una vez que yo realice un par de estimaciones, voy a poder calcular mi tiempo disponible, que es el que tengo, las 8 horas al día, los 3 turnos de 8 horas, los 2 turnos de 12, y esta pérdida de disponibilidad por suplemento estándar, ¿ok? Esto siempre se le va a tener que descontar a mi tiempo productivo, ¿ok? Entonces, vamos a verlo con este tipo de ejemplos. Tenemos una tabla donde tenemos suplementos estándares, la ponderación en horas, suplementos variables de producción, suplementos de mantenimiento y su respectiva ponderación. Aquí quiere decir esto, ¿ok? Tengo, vamos a hacerlo de ejemplos con los tres conceptos que tengo: un turno de 8 horas, tres turnos de 8 horas y dos turnos de 12 horas. Perfecto. Entonces, los suplementos estándares podemos contar que la charla de seguridad dura 0,08 horas. El primer descanso, 0,17 horas. El segundo descanso, 0,25. Y la hora de almuerzo me da un total de 0,50 horas, lo que me da una suma total de 1 hora en todos los suplementos estándares, lo que quiere decir que en cada turno yo voy a estar teniendo 1 hora ociosa o inoperativa por estos conceptos de suplemento estándar. Perfecto. Ahora, el suplemento variable, en este caso no se presentó parada sindical, pero sí una mala operación, un cambio de materia prima y un cambio de pieza, lo que me da un total de un suplemento variable por consideración de producción de 4,25 horas. Es decir, que ya no dispongo de las 24 horas completas de producción, sino que a lo largo de la jornada tuve desperdicios estándares que no puedo hacer nada con ellos, no agregan valor, pero no los puedo eliminar, pero este concepto de paradas variables de producción sí afectan mi rendimiento y mi productividad, ¿ok? Entonces, suplementos variables de mantenimiento, tuve una parada de mantenimiento preventivo de 0,67 horas, un correctivo de 2 horas, una falla de servicio industrial, llámese aire comprimido, vapor, dependiendo del proceso, de 0,75 horas, y una espera de respuesta de 0,50 horas, de 0,50 horas, lo que me da un total de 3,92 horas de desperdicios bajo concepto de suplemento de mantenimiento, lo que quiere decir que para mi jornada tengo que sumar los suplementos estándares más las variables de producción a las variables de mantenimiento, lo que me deja un tiempo de desperdicio total en esta jornada de 9,17 horas. Evidentemente, cuando hago la relación con un tiempo operativo de 8 horas al día, no coincide porque evidentemente el desperdicio es mayor a la jornada laboral. Eso es muy improbable, ya que esto está probado, este ejemplo está hecho para una empresa que trabaja 24 horas al día, lo que quiere decir que para turnos, los tres turnos de 8 horas, me está quedando un tiempo productivo de 14,83 horas, ¿ok? Fíjense que dispongo de 24, pero entre todos esos desperdicios me quedan productivos 14,83. Nunca hagan los cálculos en función como si esto fuera el tiempo productivo, ya que no existen en la industria ni en ningún proceso las condiciones ideales, no existen los ciclos de Carnot, siempre va a haber desperdicio por cualquier concepto. ¿Que hay que optimizarlos? Por supuesto que sí. Entonces, uno de los errores más comunes es considerar las 24 horas disponibles para los cálculos de tiempo productivo, ¿ok? Ojo con eso. Ahora bien, otro error que se suele cometer es la estimación de lo que es la capacidad estándar y la capacidad de producción real, ¿ok? Vamos a suponer que disponemos de una serie de máquinas y herramientas en un proceso metalmecánico. Un torno que tiene una capacidad estándar de producción de 450 unidades hora, una fresadora que tiene 300, una llenadora que tiene 1,600, una sopladora que tiene 2,500, una paletizadora que tiene 2,000 y una cortadora que tiene 2,500 unidades hora. Perfecto. Ok, ¿cómo se calcula la capacidad estándar de producción o la estimación de la capacidad productiva? No es más que el producto de los 400, lo que dice la capacidad estándar de la máquina. Esto puede ser un dato de placa, puede ser un dato de manual, puede ser un dato de PLC, es decir, el rendimiento de la máquina, la capacidad productiva, y se multiplica por el tiempo productivo.
he visto en muchísimas empresas que calculan esta capacidad productiva por estas 24 horas y la diferencia, estimados, es gigante. Fíjense que esta capacidad estándar de producción, sin meter desperdicios, sin meter retrabajos ni reoperaciones, es de 6.675 unidades por turno, ¿ok? Por las horas del día, ¿ok? En el día, 6.675. Imagínense, y lo voy a hacer acá, le voy a dar igual, y voy a multiplicar 24 por la capacidad productiva para que ustedes vean la diferencia, ¿ok? Son de 10.800, 10.800. Fíjense la diferencia que hay tan grande entre los dos números, ¿ok? Entonces, no cometan ese error, porque el otro error generalizado es que la capacidad de producción real la vuelven a multiplicar por el tiempo disponible. Entonces, fíjense que la diferencia entre la capacidad productiva y la producción real no es más que si el PLC, el dato de placa, el manual dice que mi torno trabaja 450 unidades hora, yo voy a ver eso en la planta, voy a ver cuántas unidades efectivas que están bien, que cumplen el estándar de calidad, que están bajo estándar de calidad, son requeridas. O sea, voy en un minuto o en una hora, hago mi muestreo en sitio, en planta, y verifico en una hora cuántas unidades buenas, aptas con el requerimiento de calidad, salen de esa máquina, ¿ok? Entonces, para este ejemplo en específico, la capacidad real de producción es de 250 unidades por hora, que al serlo el producto con el tiempo productivo me da una relación de 3.709 versus 6.675 que debería estar sacando, ¿ok? Es allí donde calculo el rendimiento de la máquina, que es esta relación, lo que debería estar, lo que saqué realmente, lo que está sucediendo en mi proceso apto para la venta versus lo que debería estar sacando por producción real. Ahora bien, tiene un rendimiento del 35%. Imagínense ahora que yo hago esa misma relación, imagínense, calculé esta de buena manera, pero le hago un contraste con esto, lo que me da evidentemente una relación muy por debajo de lo que realmente está pasando. Fíjense que si bien no es un rendimiento para envidiar, un 56% es bastante bajo, si lo hago con el error que suelen cometer muchas de las empresas, tengo un rendimiento aún más bajo. Entonces, ¿qué va a generar esto? Confusión a la hora de crear la medida correctiva, y más allá de la confusión va a crear frustración en el equipo, tanto de producción como de calidad. Entonces es un error que no deben cometer, ¿ok? Entonces, finalmente, para terminar con esta clase, hay un indicador de clase mundial donde podemos contrastar lo que dice un proceso estándar y un proceso bajo OE, ¿ok? En un indicador de clase mundial puede decir que una disponibilidad del 90% es considerado clase mundial. Un rendimiento del 90% es considerado un estándar de clase mundial. Una calidad del 99% es considerado un estándar mundial. Y un OE del 85% es considerado estándar mundial. Un proceso convencional sin que se haya aplicado medidas correctivas o se haya implementado TPM, Lean, la disponibilidad convencional es del 60%, el rendimiento de un 75%, la calidad de un 98% y el OE, el producto de los tres indicadores, sería de un 44%, ¿ok? Entonces, fíjense la diferencia que hay entre cada uno de los procesos. La labor de nuestro equipo TPM, de nuestros líderes TPM, es verificar si nuestro proceso se encuentra en estándar mundial, proceso convencional o requiere medidas correctivas inmediatas. Entonces, estimados, esto ha sido todo por esta clase previa para que no cometan los errores. En el desarrollo de la próxima clase vamos a estar viendo en un proceso real cómo se estima el OE. Entonces, hasta el desarrollo de la próxima clase.